¿Buscas formas de reutilizar esas latas de refresco vacías? Has llegado al lugar indicado. En este video, te mostraremos proyectos increíbles usando latas de aluminio comunes que cualquiera puede hacer en casa. Toma tus materiales y transformemos esas latas vacías en algo útil y divertido. Coloca una pequeña bola de metal en el centro del fondo de la lata de aluminio. Golpea la bola con un martillo para crear una pequeña depresión. Haz un agujero exactamente en el centro de la depresión resultante. Usando un compás, recorta cuidadosamente el fondo de la lata con un cúter. Alisa todos los bordes afilados con papel de lija o una lima. Haz varios agujeros equidistantes alrededor de la circunferencia de la lata. Corta las partes inferiores de igual tamaño y altura de esta lata y otra lata. Corta una tira de la parte restante de la lata ligeramente más alta que las partes inferiores de las latas. Conecta la tira en forma de anillo usando una grapadora y haz pequeños cortes triangulares. Haz varios pliegues alrededor de toda la circunferencia en la parte inferior de la estructura. Conecta las partes superior, inferior y central de la estructura. Vierte alcohol dentro y enciéndelo con cuidado. El quemador casero está listo. Comprobemos la velocidad de ebullición del agua en una olla sobre este quemador. Excelente resultado. Toma una lata de aluminio y quita su parte superior usando papel de lija. Recorta dos rectángulos en lados opuestos de la lata a lo largo de líneas premarcadas, sin cortar completamente. Dobla las partes cortadas hacia adentro para formar un soporte. Coloca combustible seco en el soporte interior resultante. Enciende la pastilla y coloca una taza de agua encima. En pocos minutos, tendrás agua caliente para té en plena naturaleza. Una solución ideal para excursiones o simplemente para calentar tus manos en clima frío. Quita cuidadosamente la parte superior de las latas de aluminio usando papel de lija. Pinta las latas en colores brillantes usando pintura en aerosol. Déjalas secar completamente. Llénalas con tierra fértil y planta semillas o plántulas. Cuando las plántulas crezcan, pueden trasplantarse a tierra abierta o macetas más grandes. Haz un pequeño agujero en el fondo de una lata de aluminio y drena todo el contenido a través de él. Quita el fondo de la lata usando papel de lija. Haz cortes a lo largo de las líneas marcadas y dobla cuidadosamente las partes resultantes en diferentes direcciones. Quita el émbolo de una jeringa normal. Corta la punta de la parte hueca de la jeringa y pasa los cables del casquillo de la lámpara a través del agujero resultante. Usa pegamento caliente para fijar firmemente el casquillo a la jeringa. Pega la lata en la parte superior. Enrosca la bombilla en el casquillo y conecta a la fuente de alimentación. Una lámpara linterna práctica y original para tu taller está lista.
Corta el fondo de una lata de aluminio. Haz un pequeño agujero exactamente en el centro del círculo resultante. Pasa un pequeño trozo de cuerda a través del agujero. Coloca el disco de aluminio con la cuerda en un vaso de aceite. Espera un poco para que la cuerda se empape de aceite, luego enciende su extremo superior. El quemador de aceite está listo. ¿Se rompió la pistola de pegamento en el momento más inapropiado? Corta las partes superior e inferior de la lata con un cúter para obtener una lámina rectangular de aluminio. Forma un cono con la lámina y asegúralo con una tuerca. Haz un corte y dobla las partes de la lámina en diferentes direcciones. Fija el cono resultante al soldador. Ahora tienes una pistola de pegamento casera. Corta una lata de aluminio por la mitad. Toma una cremallera de longitud adecuada. Pega un lado de la cremallera alrededor de toda la circunferencia de la parte inferior de la lata. Luego, pega cuidadosamente el segundo lado de la cremallera a la mitad superior de la lata. Ahora tienes una caja original con un cierre confiable, perfecta para guardar joyas o pequeños objetos del taller. Corta una lámina rectangular de una lata de aluminio a lo largo por la mitad, obteniendo 2 tiras largas. Conectando los extremos con cinta adhesiva de doble cara, forma un círculo, cuadrado, triángulo, corazón. Estira la masa al grosor deseado. Usando moldes caseros, corta formas de diferentes figuras de la masa y hornea galletas. Corta la parte superior de 2 latas de aluminio. Corta una de las latas como lo hice yo y haz muchos agujeros en el fondo de esta lata usando un punzón o clavo. Llena la otra parte de la lata con sal. Un salero compacto para excursiones está listo. Una solución práctica para viajes y picnics, ocupando un espacio mínimo en tu mochila. Corta una vela ordinaria en trozos pequeños y quita la mecha. Coloca todos los trozos en una olla pequeña o cucharón y derrite lentamente en la estufa hasta que quede líquido. Corta una lata de aluminio por la mitad. Coloca una mecha en el centro de la parte inferior y vierte cuidadosamente la cera derretida en el molde preparado. Deja hasta que esté completamente endurecido. Una excelente manera de dar una segunda vida a los restos de velas. Vierte el contenido de una lata de aluminio en un vaso. Procesa completamente el fondo de la lata con papel de lija hasta que se quite por completo. Quita la parte superior de la lata de la misma manera. Usando una lima, procesa uno de los bordes del cilindro resultante, creando dientes afilados alrededor de toda la circunferencia.
Toma una mazorca de maíz fresca e insértala en el cilindro de aluminio. Gírala suavemente y los bordes afilados quitarán rápida y eficientemente los granos de la mazorca. Corta las partes superior e inferior de una lata de aluminio. Haz varios cortes en la parte inferior. Pon la parte superior de la lata en la parte inferior. Vierte una pequeña cantidad de aceite vegetal dentro de la estructura resultante. Enrolla una servilleta de papel en un tubo apretado y colócala en el centro del dispositivo. El quemador de aceite está listo. Toma una lata de aluminio y frota su parte superior contra papel de lija hasta que se quite por completo. Toma 2 bridas de plástico y apriétalas alrededor de la lata paralelas entre sí. Pasa una tercera brida debajo de las 2 ya instaladas, formando un asa. Una taza práctica para excursiones con un asa confiable está lista. Quita la parte superior de la primera lata de aluminio usando papel de lija. Toma otras 2 latas y quita tanto sus partes superiores como inferiores para obtener 2 cilindros huecos. Haz 2 agujeros redondos en lados opuestos en la primera lata con el fondo. Inserta los cilindros huecos preparados en estos agujeros. Sella todas las conexiones con pegamento caliente. Coloca una rodaja de limón fresco en la lata central. Pon zapatillas húmedas en los extremos de los cilindros laterales. Enciende el secador de pelo y dirige el flujo de aire hacia la lata central. Quita la parte superior de una lata de aluminio. Si lo deseas, puedes decorar adicionalmente el exterior de la lata con pegatinas o pintura. Llena la lata con lápices, bolígrafos y otros artículos de papelería. Toma una lata de aluminio y quita la parte superior frotándola contra papel de lija. Haz 4 pequeños agujeros en el fondo de la lata con un cuchillo. Usando una lima, procesa cuidadosamente los bordes de los agujeros, haciéndolos ligeramente puntiagudos y suaves. El rallador improvisado está listo. Toma una broca fina y perfora cuidadosamente palitos de helado de madera. Perfora un rollo de papel higiénico e inserta pasadores metálicos. Pega los palitos de helado en estas varillas. Corta una lámina de aluminio de una lata. Ten cuidado con los bordes afilados. Corta un pequeño círculo de la lámina resultante, que coincida con el diámetro de una lata de refresco. Haz un corte en él y forma un cono. Pega el cono resultante a un rollo de papel higiénico. Monta un soporte con palitos de helado y varios palillos. Corta las puntas de las jeringas y pégalas a la estructura. Conecta 2 tapas grandes de plástico juntas. Toma varias tapas más pequeñas y hazles agujeros. Haz marcas en las tapas grandes y haz agujeros según estas marcas. Conecta las tapas usando palillos. Deberías obtener una estructura que se asemeje a un molino. Coloca la estructura sobre una forma de vidrio y refina algunos elementos. Haz un soporte de madera y coloca una figurita de madera sobre él.
Vierte cuidadosamente agua. Perfora agujeros en otra lata de aluminio e inserta una pajita de cóctel. Procesa la junta con pegamento caliente para que quede hermética. Conecta dos pajitas de cóctel usando una tercera, más delgada. Inserta el tubo en el agujero y sumerge todo el sistema en agua para llenarlo. Ahora es el momento de disfrutar del resultado y apreciar el flujo de agua y el mecanismo de trabajo. Corta una lata de aluminio en tiras finas. Reúne las tiras cortadas y arrugarlas cuidadosamente en una pequeña bola. ¡Listo! Tienes un estropajo para lavar platos. Toma el fondo de una lata de aluminio. Perfora un agujero. Inserta un palo de madera en el agujero y rellena todo con pegamento caliente. Has conseguido una divertida peonza. A nuestro gato le gustó, ¿y a ti? Eso es todo, hasta la próxima.